Bueno, entonces, aquí pues les presento estas diapositivas. Entonces ya hemos visto que cuando hay un endurecimiento por deformación, hay un endurecimiento del material. Ese endurecimiento se debe al entrapamiento de las dislocaciones, básicamente desde ahí. Pero cuando yo estoy deformando un material ya en un proceso de manufactura, tengo dos posibilidades, de trabajarlo en frío o trabajarlo en caliente. Trabajarlo en frío o en caliente quiere decir es que la temperatura a la cual yo la voy a trabajar en una me da una, en el trabajado en caliente me da una connotación de que bajo el gel strength, es decir, hago que el material sea más dúctil, pero también por esa temperatura hay unos movimientos internos que, digamos que hay unos fenómenos de recristalización y las dislocaciones no se me aglomeran. Cuando estoy en trabajado en frío, si sucede esto, y entonces en trabajado en frío voy a tener ese endurecimiento por deformación del que hemos hablado. Entonces aquí lo que ya habíamos hablado aquí, yo tengo estos granos y cuando yo hago, por ejemplo, un proceso de laminación, estos granos se alargan, pero también, o sea, su tamaño cambia, con lo que aquí tendría dos cosas, como ya expliqué. Primero, que el tamaño de grano cambia, entonces el material va a ser más resistente, pero también como estoy en deformación plástica, hay un entrabamiento de esas dislocaciones y eh, digamos que el material se endurece. Y aquí fíjese que yo tengo una gráfica, dice el porcentaje de cold work, que sería porcentaje de trabajo en frío, y este lo definen como pues la cantidad de reducción que yo tengo del, del material. Es decir, yo tengo, por ejemplo, 40% de reducción en área, y entonces en función de eso, fíjese que yo puedo aquí definir las propiedades que alcanza. Es decir, si yo tengo un porcentaje de trabajado en frío de 20%, es decir, reduje el área en 20%, mire que la elongación, sí, o sea, estas serían las propiedades finales del material después de ese trabajo en frío. En otras palabras, tengo aquí este material inicial, lo trabajé en frío, hice una reducción de área específica y tengo ahora este otro, digamos que es la misma aleación, la misma composición química, pero sus propiedades mecánicas son diferentes. Y entonces con estas tablitas yo puedo predecir las propiedades mecánicas de este material después de esa deformación en frío o ese endurecimiento por deformación. Entonces supongamos que aquí tuvo una deformación del 20%, entonces el material que yo estoy produciendo, fíjese, 20% tendría estas características, es decir, como con 15% de elongación, pero mire que el yield strength se está incrementando, mírelo, yo partí de 20 y se está casi que más que doblando, como 45, y el tensile strength yo empecé en 45 y fíjese que lo tengo casi como en 55. Y entonces esto me permitiría a mí definir las propiedades, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas del trabajado en frío? O sea, ¿por qué yo tengo trabajo en frío? Una cuestión. Generalmente yo tengo para hacer piezas, para hacer eh, láminas, etcétera. Generalmente muchas veces tengo un trabajado en caliente donde logro la mayor reducción y finalizo en trabajado en frío. Es decir, tengo los dos tipos de procedimientos, tanto en frío, tanto en caliente iniciando y terminando en frío. Características del trabajo en frío, es decir, para terminar, el endurecimiento del material cuando se conforma la pieza. Bien, entonces digamos que esto sería para mí muy interesante si yo necesito entregar una pieza final con unas propiedades específicas que no las voy a tener al principio, porque obviamente pues yo necesito al principio un material muy blando, ¿sí? Entonces yo lo trabajo en frío y lo dejo, no le hago más trabajo para entrega, por eso le digo que es un proceso final. Tolerancias dimensionales y acabados superficiales altos. Claro, yo cuando estoy trabajando en frío no tengo problema de que, ¿qué pasa cuando estoy trabajando en caliente? Hay oxígeno y el oxígeno entonces me puede oxidar la superficie. Oxígeno, temperatura, se oxida. Por otro lado, recuerden que cuando hago trabajo en caliente tengo una expansión térmica. Entonces, para mí es muy difícil
definir una tolerancia dimensional. Es decir, esta lámina que yo voy a entregarle al cliente tiene que tener 1 milímetro más o menos 0,01, por ejemplo. Eso es una tolerancia dimensional. Eso lo puedo lograr en trabajo en frío y acabados superficiales altos. ¿Sí? Ustedes si ven el papel aluminio, el papel aluminio tiene una tolerancia dimensional altísima, pero además, si ustedes, eso es súper brillante por un lado, bueno, opaco por el otro, pero igual las superficies son digamos, muy lisas. ¿Mm? El papel aluminio termina en trabajo en frío. Bueno, para piezas pequeñas, para piezas grandes el equipo exige mucha potencia. Claro, como cuando yo hago trabajo en frío, recuerden que el material tiene la mayor resistencia y además de eso se está endureciendo, entonces yo necesito unos equipos con una potencia muy alta. ¿Eso qué quiere decir? Que son mucho más costosos, es decir, la inversión inicial es mucho más grande y además de eso eh, va a requerir mayor potencia, mayor energía eléctrica para funcionar, ¿sí? No es aplicable a todos los metales. HCP, poca deformación plástica y muy frágil. Es decir, como yo tengo el trabajo en frío, yo lo puedo aplicar casi a los metales o aleaciones que son dúctiles, porque las que son frágiles, pues tengo poca deformación plástica, se me parte muy rápido y puede también exigir mucha potencia. Generación de esfuerzos residuales y comportamiento anisotrópico. Bueno, eso lo voy a explicar ahorita, creo, con la próxima diapositiva. Y no hay oxidación en la superficie. Bien. Este es el material de partida. Bueno, tengo un material de partida. Fíjese que si yo tengo un trabajo, un cold war, un trabajo en frío, al 10%, finalmente lo que voy a obtener es algo así. Miren los grados. Mire al 30% que sería B, mire al 60% y mire al 90%. Es decir, si yo comparo el resultado, el tamaño de grano, la forma del grano al 10% de trabajo en frío, es decir, reduje el área en 10%, mire que es muy diferente al 90%. Y mire que esto al 90%, en la medida que vaya aumentando el trabajo en frío, fíjese que yo voy es creando como, o sea, parto de unos granos como equiaxiales, es decir, con la misma, digamos, las mismas proporciones en todos los lados, a tener algo como fibroso, vea, ¿sí? Y cuando yo tengo algo fibroso, es anisotrópico, ¿sí? ¿Qué quiere decir anisotrópico? Que las propiedades mecánicas no son iguales en las tres dimensiones. Piensen ustedes lo que yo siempre les he dicho, en una cáscara de banano. Una cáscara de banano son fibras y cómo pela usted un banano. Solo lo puede pelar de una forma, de otra forma no. Es decir, las propiedades mecánicas no son iguales en las tres dimensiones. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que cuando yo hago este trabajo en frío, esta deformación, parto de un material que es, digamos, isotrópico, es decir, exhibe las propiedades mecánicas en las tres dimensiones y estoy obteniendo un material que tiende a ser anisotrópico, es decir, que sus propiedades varían. A mí como ingeniero no me gusta eso, a mí me gusta que el material sea isotrópico, porque en el montaje yo posiblemente voy a tener esfuerzos por todo lado y no podría asegurar que se comportara igual, porque mis cálculos pues deben reflejar el comportamiento del material en las tres dimensiones. Si es anisotrópico, eso va a ser mucho más difícil. ¿Mm? Entonces, esto. Trabajado en caliente. Ya vamos a cambiar a trabajo en caliente. Entonces recuerden que el trabajo en caliente es generalmente yo lo hago al inicio del proceso de manufactura, cuando tengo piezas muy grandes. ¿Y qué es lo que pasa? Ese trabajo de caliente tiene una connotación y me da unos fenómenos que se llama recocido y recristalización. Generalmente el trabajado en caliente tiene una temperatura de recocido o cristalización un tercio por debajo o es un tercio de la temperatura melting. Eh, esta M es de melting, es decir, de la temperatura de fusión. En otras palabras, pensemos un poquito en el aluminio. Si yo tengo un aluminio que funde a 660 grados centígrados,
dividido en 3, ¿cuánto sería? 220 grados centígrados. Si yo tengo entonces el aluminio a 220 grados centígrados, esa sería la temperatura de trabajo en caliente, la mínima. Obviamente yo puedo trabajarlo más alto, ¿no? Pero esa sería la mínima temperatura. Y en ese caso va a haber estos fenómenos que ya los voy a explicar. Pensemos en un acero. Sí, los aceros tienen diferentes temperaturas de fusión debido a que el porcentaje de carbono les cambia la temperatura, pero pensemos en un acero que tenga 1600 grados de temperatura de fusión, ¿sí? 1600, bueno, hagámoslo a 1800 para hacerlo más fácil. 1800 dividido en 3 sería 600 grados, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la temperatura de trabajado en caliente para ese acero que funde a 1800 sería 600 grados centígrados. Y a partir de esa temperatura, obviamente yo lo puedo trabajar mucho más alto, pero a partir de esa temperatura empezaría a haber estos procesos de recocido o recristalización. Por eso en muchos de los videos que ustedes observaron, se es trabajado en caliente y ustedes ven el material con un color blanco brillante, ¿sí? No un color cereza. Dependiendo del color, yo también puedo definir la temperatura. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo, digamos, este trabajado, dice aquí, cuando yo someto a a temperatura, este es un ejemplo, digamos que tú este material de trabajado en frío, bien, y entonces tengo estos granos. Cuando yo lo someto a cierta temperatura, que generalmente es por encima de un tercio de la temperatura de melting, ya lo hemos dicho, entonces empiezan a recristalizarse granos. ¿Qué quiere recristalizarse? Es decir, el material como que vuelve y nace, ¿sí? Vuelve y hacen granitos. Y entonces, sobre esos granos que tuvieron tanta deformación, vuelve y se nuclean unos granos, ¿sí? Se recristalizan. Y entonces, en este momento, este material con estos nuevos granos va a tener las mismas propiedades mecánicas de base del material. Es decir, fíjense que nosotros aquí partimos con 0% de trabajo en frío, ¿sí? Con un material de base que era este y tenía estas propiedades mecánicas. Cuando yo le doy la temperatura, lo meto a un proceso que se llama recocido, ¿sí? Entonces ese material se va a recristalizar, es decir, va a formar estos nuevos granos y va a volver a tener estas mismas propiedades. Que un ejemplo, listo, yo definí esto, hice este trabajo en frío, esto se me fue hasta el 40%. Y entonces mire que las propiedades, mire cómo bajó la elongación, cómo siguió el gel y cómo siguió el tensile. Pero yo entonces ahora cogí esta lámina y le hice un recocido, un proceso de recocido, es decir, lo calenté hasta cierta temperatura y hubo un proceso de recristalización, ¿sí? Y entonces, cuando hubo ese proceso de recristalización, esta lámina me volvió a estos granos y al volver a estos granos volvió a estas mismas condiciones o propiedades más bien mecánicas del inicio. ¿Sí? Eso es lo que se llama recocido. Y después obviamente hay un crecimiento. Es decir, si yo sigo dejando este material en el horno, el que había eh, deformado plásticamente, estos granos me van a crecer y ya sabemos qué pasa si el grano crece, pues las propiedades mecánicas, algunas propiedades mecánicas disminuyen. ¿Sí? ¿Qué pasa en el trabajo en caliente? Como estoy a una temperatura de un tercio, entonces está el proceso de deformación plástica, está el proceso de estiramiento de los granos, pero ahí mismo se está dando el proceso de recristalización, porque como lo tengo en caliente, entonces está sucediendo esto que yo expliqué anteriormente, ¿sí? Entonces, en otras palabras, el material que estoy obteniendo es un material, primero, pues le cambié la forma, en segundo lugar, no tengo endurecimiento por deformación, ¿sí? Porque hay un proceso interno de recristalización ahí mismo por la temperatura que me da el mismo material de partida. Bueno, en esta diapositiva podemos ver que quizás este material tendría unas propiedades mecánicas diferentes porque el tamaño de grano es mucho menor, pero la idea es que yo puedo obtener este mismo material de partida. Bien,
¿Cuáles son las características del trabajo en caliente entonces? No ocurre endurecimiento por deformación porque hay recristalización. Tengo alta utilidad del material, ¿sí? Entonces, por eso ustedes ven en los procesos de forja o los procesos de laminación que vieron, bueno, creo que el de la laminación sí ya estaba terminando, que son trabajos en caliente, ¿sí? Porque como tengo alta ductilidad del material, entonces yo puedo deformar muy fácil y no requieren un equipo de gran potencia, ¿sí? Y ustedes vieron la forja, esos volúmenes tan grandes y los iban deformando como si fuera mantequilla, precisamente por eso, porque estamos en trabajo en caliente. Esto se aplica generalmente para piezas grandes. Tengo las desventajas, tengo baja tolerancia dimensional, claro, porque yo tengo una expansión térmica por la temperatura y después voy a tener una contracción. Entonces, para mí me va a ser muy difícil calcular las medidas finales de eso que estoy conformando en caliente. Pero además de eso tengo oxidación superficial. Como esto está a un tercio de la temperatura de fusión y aquí hay oxígeno, ese oxígeno me va a reaccionar mucho con la superficie y entonces va a hacer costras de oxidación y va a empezar a caer costras. Si ustedes observaron en los procesos, de pronto quiero que vuelvan a observar los videos, hay veces que cuando se enfría se pone negro el material y se cae esa costra. Entonces, obviamente yo no tengo tengo muy baja tolerancia dimensional y esa costra es de una oxidación superficial. ¿Sí? Y aquí que puedo trabajar metales que poseen pocos sistemas de deslizamiento, claro, porque como estoy a alta temperatura, entonces ya no hay una deformación por deslizamiento, ya no hay una deformación por maclaje y se activan muchos otros sistemas de deslizamiento que si fueran eh, a temperatura eh, ambiente. Entonces, básicamente por eso tengo el trabajo en caliente y el trabajo en frío. Aquí mire que tenemos como una grafiquita de qué es lo que pasaría a un material dependiendo del porcentaje de trabajo en frío y dependiendo de la recristalización. O sea, yo trabajé en frío y existe otro tratamiento que ya dije que he recocido. Entonces, fíjese que aquí lo que me está diciendo es que en la medida que yo tenga mayor porcentaje de trabajo en frío, esta propiedad que es el tensile strength, obviamente se va a incrementar, la elongación disminuye, ¿sí? Bueno, aquí dice que el tamaño de grano, pues para este trabajo en frío no sé cuál será. Ah, de pronto es una vez que no cambia mucho. Fíjese que aquí hay una cosa interesante, que la conductividad eléctrica también baja, ¿sí? Recuerden que la conductividad eléctrica también está asociada con la transmisión de electrones y digamos, la facilidad de que esos electrones se, se, se transporten. Pero si yo tengo dislocaciones, igual la dislocación y tengo entrenamiento de dislocaciones, digamos que eso va a ser una barrera también para ese movimiento de electrones y por eso yo veo que aquí que la conductividad térmica baja. Digamos que yo tengo esto y fíjese que yo tengo, ahora cogí este material y le voy a hacer un proceso de recristalización, un proceso de recocido. Y fíjese que dependiendo de la temperatura que yo lo someta, voy a tener, ¿sí? O que las propiedades mecánicas, fíjese que si lo meto entre 0 y 200, prácticamente no le ocurriría nada. Mire, tendría el mismo tensile stretch con el que terminé, la misma elongación, etcétera. Pero para este material, a partir de 200, fíjese que empieza a haber un cambio en las propiedades mecánicas debido a ese proceso de recuperamiento y recristalización. Entonces, fíjese que más o menos como a 300 grados este material, bueno, como a 210 realmente la elongación ya empieza a variar y el tensile stretch también empieza a disminuir, ¿sí? Y aquí el tamaño de grano, fíjese que aquí es interesante porque viene un tamaño de grano y aquí se baja muchísimo. ¿Qué quiere decir? Que aquí hubo la recristalización. Es decir, de este grano se empezaron a cristalizar nuevos granos y aquí empezó a subir. Y fíjese que las propiedades mecánicas van bajando
aquí hasta obtener más o menos lo inicial al mismo tamaño de grano, mírenlo, pero en la medida que el tamaño de granos sigue subiendo, fíjese que esas propiedades, por lo menos el tensile strength, sigue bajando, ¿sí? La conductividad eléctrica sube y bueno, aquí para este caso la elongación también baja. Entonces, estas gráficas también, ¿para qué las puedo utilizar? Para poder definir las propiedades que yo requiero. Listo, yo hice un trabajo en frío, y ahora voy a hacerle un recocido a una temperatura no tan grande que me genere oxidación, que me mantenga la tolerancia dimensional, por ejemplo, a 250, 300, ¿sí? O la dejo por aquí para obtener unas propiedades que el cliente requiere, ¿sí? Bueno,